Buenos días a todos, soy Antonio Martínez, uno de los miembros del departamento de soporte y hoy voy a ser la persona encargado de presentar las novedades de CIPE 3D referente a la resistencia al fuego en estructura de acero y de madera con CIPE 3D. Bueno, en principio, para ver esas novedades, vamos a tener que entrar en el programa. Es lo que voy a hacer, ¿vale? Y de paso voy a apagar la cámara para que tengamos más fluidez y poder aprovechar la ventana completa. Con el programa de la versión 2025 instalado, bueno, todos sabrán que en la 2025 pues ya tenemos el CIPE menú que agiliza la entrada a todos los programas, tanto aquellos que están dentro del CIPE menú como los que están en la plataforma de BIM Server. Bueno, una vez dentro del programa, con una obra del ejemplo que he manipulado para tener algunos elementos como madera para poder hablar de esa novedad. Vamos a ir donde se ubica las principales opciones para el control, que sería en datos generales. En datos generales vamos a seguir teniendo el botón resistencia al fuego. Bueno, quizás aquí deberíamos de parar y explicar brevemente la evolución que hemos tenido a lo largo del tiempo. Bueno, al principio, pues para el tema del acero, pues permitíamos los mismos parámetros que tenemos ahora, que es fijar la resistencia en función de la norma seleccionada, pues podríamos indicar el tipo de revestimiento, igual que ahora, pero los cambios importantes en esa versión van a ir relacionados en el tema del acero para el revestimiento pintura tipo entumescente. ¿Qué evolución ha tenido esto? Al principio, los cálculos que hacía el programa se basaba en unos datos fijos. ¿Qué llamamos datos fijos? Pues la densidad de ese material, la conductividad y el calor específico eran datos prefijados por nosotros, pues eso ya de entrada planteaba un problema, ¿no? Y daba unos resultados teóricos lejos de los resultados prácticos de los propios fabricantes. Al fin y al cabo, siempre vamos a ir a morir a un fabricante para pedir sus productos. Esto en otra versión posterior pues se subsanó pues dando la posibilidad del programa de poder calcular la temperatura crítica, que es la opción de aquí abajo. De esa forma, con esa información y el resto, pues el fabricante podría diseñar el espesor de la protección en función de la resistencia requerida. Bueno, ahora para mejorar todo esto, obviamente cuando hablamos de la pintura intumescente, pues en una nave donde tenemos mucha superficie, pues el no afinar puede llevar a un sobrecoste. Para subsanar el trasteo de información entre el que diseña, digamos, la resistencia o dimensiona los espesores, hemos aprovechado una práctica que viene a ser normal últimamente, que es usar los catálogos de los fabricantes para hacer nosotros mismos el dimensionamiento del espesor. Ahí viene otro de los desarrollos que se ha hecho, que es permitir lo que llamamos crear todo un sistema que es Open BIM Date Bus, que va a permitir a los fabricantes meter sus catálogos de productos y meter tablas de comprobaciones. Ya vimos esto en CIPECAD, ya por ejemplo en el dimensionamiento
de los refuerzos de punzonamiento. Ya tenemos un fabricante que nos permite sus productos para hacer esa comprobación. Incluso el uso de los forjados reticulares, en vez de ir con un genérico, vamos a usar la de un fabricante. Pues ese mismo concepto lo estamos aplicando. Principalmente había que, una vez que hemos seleccionado la resistencia, en ese caso, y pintura intumescente, si seleccionamos otro tipo, evidentemente otro tipo de revestimiento que ya estaba, pues vamos a poder hacer la simulación con esto. Pero bueno, de momento la novedad consiste en la pintura intumescente para poder optimizar, hacer lo mismo que hacen los fabricantes, recurrir a sus catálogos que están contrastadas y van a dar mejores resultados. ¿Qué otra práctica se hacía antes de esa versión? Pues lógicamente sin entrar en la complejidad de dar esa temperatura crítica, pues se asumía un valor por defecto que son los 500 grados para luego acceder a esa ficha. Pues ahora, pues teniendo temperatura algo más elevado, se va a poder optimizar. Eso va a repercutir en un ahorro económico. Bueno, hablando de la OpenBIM Database, vamos a ver ese botoncito en la parte derecha que nos va a permitir descargar los principales fabricantes de pintura intumescente, entre las cuales pues tenemos Hempel, Knauf, Temco y los demás. El botoncito con la flecha va a permitir la descarga. Bueno, esa pequeña advertencia nos hace saber que efectivamente que el uso de ese catálogo no garantiza siempre la disponibilidad del producto. Bueno, al final siempre habrá que contrastarlo, ¿no? Pero, bueno, eso es simplemente una advertencia. Una vez descargado el catálogo deseado, siempre recordad, va a ser OpenBIM Database, donde vamos a tener que conectarnos. Vamos a necesitar un correo electrónico y una contraseña. Nada complejo, es algo habitual. Y una vez descargado los catálogos, pues el programa va a disponer de esa información para poder calcular los espesores en función de unos parámetros de entrada. Llegado a ese punto, bueno, voy a aceptar. Bueno, evidentemente, si hemos descargado muchos catálogos, nos va a tocar elegir nuestra preferencia, ¿no? Entonces, en ese caso, seleccionamos, aceptamos. Recordamos que esos son los datos generales. Más tarde podemos aplicar datos particulares para cada elemento. Para la madera, pues más de lo mismo. Aquí no ha cambiado nada, pues sigue siendo lo mismo. Más tarde veremos la otra aportación, que es la posibilidad de cambiar las cargas expuestas, que ahora será posible para una barra de acero o para una barra de madera. Pues terminado con los datos generales, aceptamos. Antes de ir a ver las comprobaciones, déjenme enseñarle una de esas fichas. Por ejemplo, he bajado el catálogo de Hempel y aquí vemos una tabla genérica donde para poder elegir un espesor tenemos que entrar con el factor de sección o factor de forma, que al fin y al cabo es el perímetro dividido por el área. Eso lo vamos a tener para cada perfil. Vamos a tener que entrar con la resistencia. Vamos a tener que entrar para el tipo de elemento y vamos a también, pues en función de la carga expuestas, bueno, si es un pilar, vamos a poner 4 cargas expuestas, si una viga 3, o en caso particular vamos a tener ese control. Más tarde veremos. En base a eso, vamos a tener aquí la posibilidad de elegir los espesores en función de nuestra temperatura crítica. Resumiendo, para acceder a esa tabla, vamos a entrar con el parámetro de resistencia, ya lo tenemos fijado en la obra, el factor
de sección ya lo tenemos en función del tipo de perfil que hemos seleccionado. En determinado caso veremos que podemos nosotros incluso meter manualmente esos factores de la sección. El tipo de elemento lo vamos a determinar si es pilar o viga dentro del programa, ya lo veremos. La carga expuesta vamos a poder seleccionarlo y la temperatura crítica que el programa calcula internamente para proceder a poder entrar en esa tabla y elegir el espesor. Obviamente, si aprovechamos y vemos esa tabla y pensamos la forma habitual de hacerlo, que es entrar con temperatura de 500 grados, vamos a ver que no estamos optimizando el espesor. Claro, si podemos permitir que esa sección aguante más, pues los espesores serán menor en base a un mejor cálculo, ¿no? Y entrando en esa tabla. Bueno, ahora con el OpenBIM Base Data ya tenemos descargado ese catálogo para que el programa pueda acceder a ello. Si de nuevo recordar que eran en obra datos generales, pues como siempre, fijando esa posibilidad, pues eligiendo la pintura intumescente y a continuación descargando la biblioteca de un material y lo aceptamos. El siguiente paso, si queremos tener más control de los elementos, vamos a tener que venir al menú barra y disponemos de resistencia al fuego. En función, en ese caso, en esta obra, pues he hecho una manipulación porque tengo, sabéis que las barras en CIP 3D, vamos a recordarlo, se pueden definir como genérico, más control, o directamente como viga o pilares. Pues en función de esto vamos a tener una manipulación diferente. Yo voy a elegir esta barra que tenemos aquí a la derecha. Realmente esta barra la hemos definido como una barra genérica, bueno, lo hemos definido como un pilar y a continuación el programa nos permite meter datos particulares de resistencia. Puede hacer lo mismo de la obra o seleccionamos uno de los fabricantes diferente al del valor por defecto de la obra. No es habitual esto. Y el tipo de elemento estructural, el programa nos va a dar la posibilidad de detectarlo en función del ángulo o podemos fijar que sea una viga, en ese caso, o un pilar. Pues en ese caso vamos a hacer que el programa lo detecte automáticamente. Fijaros que al aceptarlo, el programa, si la obra está calculada, ya nos puede dar los resultados. Con cálculos, siempre lo hacíamos en versiones anteriores, la comprobación ELU o LS también. El programa actualiza esa comprobación en función de donde hagamos un clic, la información que viene en el panel, pintura intumescente del fabricante, a continuación nos da el espesor, 0,4 milímetros. Bueno, esto ya lo hemos comentado, vamos a procurar que el milímetro pueda caber en el mismo ancho para una mayor comprobación visual, ¿no? Nos da ciertos parámetros como la temperatura máxima de la barra, el factor de forma, bueno, y ciertos parámetros. Si volvemos, bueno, hacemos un clic en otra de las barras, tendremos la información. En caso que esa ficha se quede escasa, pues vamos a poder recibir un mensaje de ese tipo. Con los datos proporcionados para el fabricante, el producto seleccionado no es posible obtener un espesor de pintura intumescente para que permita satisfacer la resistencia al fuego indicada. Bueno, en esos casos deberíamos de cambiar el tipo de revestimiento o buscar un fabricante más adecuado. Bueno, esto lo he dejado así para que podamos ver algunos resultados. Volvemos con el menú barra, como hemos dicho antes, con resistencia a fuego y esta vez, en vez de pulsar sobre un elemento, vamos a pulsar sobre esta, por ejemplo. Esto es un elemento definido como viga, pero sin embargo, el que está en la parte inferior, pues no, es un elemento genérico. Como veis, cambia el diálogo. Por si acaso, voy a elegir esta, se ha metido como viga. Bueno, si tenemos duda, barra describir, vamos a pulsar aquí.
Ya lo he comentado antes, el elemento ha sido metido como viga para aflorar esa diferencia. Sin embargo, el elemento de abajo ha sido metido como genérico. Si queremos tener un control de las cargas expuestas, de nuevo venimos con resistencia al fuego, seleccionamos el elemento que ha sido metido como viga, pues vemos que directamente no tenemos el control de las cargas expuestas. Las cargas expuestas serán 3. No, si queremos tener más control, habría que cambiar la descripción de ese elemento. Sin embargo, el tipo de elemento estructural, el programa lo ha identificado automáticamente que es una viga. Si hacemos la misma consulta en otro elemento que ha sido metido como genérico, ya vemos esa segunda mejora que hemos comentado, que es la posibilidad de elegir la carga expuestas, cosa que no podíamos hacer en versiones anteriores. Entonces, en ese caso, las cargas expuestas, vamos a tener la posibilidad de tener las 4 cargas expuestas o simplemente 3 con la carga superior no expuesta, bueno, así sucesivamente. Al final tenemos la otra posibilidad que no solo indicamos las cargas expuestas, también podemos cambiar el factor de forma si deseamos afinar o no coger los datos de la propia sección real. Pero bueno, en mi punto de vista no va a ser el caso habitual, ¿no? Para ello. De nuevo, vamos a tener la posibilidad de coger otros datos diferentes a los problemas, digamos, los datos generales de la obra. Si elegimos de nuevo la pintura intumescente, vamos a poder elegir el material y el programa, pues, para el otro factor que hemos dicho, voy a recorrerlo una vez más. Para poder acceder a esa tabla, pues vamos a necesitar la resistencia, el factor de sección, el tipo de elemento, si es viga o pilar, o las cargas expuestas. Entonces, estamos viendo con todas esas posibilidades que el cliente va a tener mayor capacidad de incidir sobre ello, ¿no? Y la temperatura crítica que hará el programa. Voy a cancelarlo, queda bastante claro ese concepto. ¿Qué pasa si aplicamos también ese mismo comando e intentamos hacer un clic sobre una de las barras, que en ese caso le he metido en madera? Pues sale el diálogo correspondiente a ese tipo de material, donde aquí directamente vamos a poder elegir las cargas expuestas en función del desplegable, ¿no? Si en ese caso, esa sección que tenemos ahí, pues la carga superior es no expuestas y las demás sí. Si tuviéramos que cambiar la comprobación de fuego con un parámetro diferente a la fijada, ahora datos generales, vamos a volver de nuevo a la resistencia al fuego y en la ventana de madera pues ya tenemos la resistencia que habíamos fijado a nivel general. A nivel particular, con vara resistencia al fuego, de nuevo elijo esta barra, tendremos el control de la carga expuesta, es una de las novedades que se ha pedido bastante y que ya por fin se han metido. Pues una vez indicadas las cargas expuestas, pues ya nos queda simplemente con comprobar elementos, pues lo típico, pues si nos acercamos sobre la barra, vamos a tener, pues en ese caso, el resultado de la comprobación de fuego. Esta, por ejemplo, el factor de forma que no da, bueno, esta, por ejemplo, pues las condiciones que he puesto, pues me permite no poder, sin revestirlo con un elemento externo, pues poder controlar cómo se consume el material, ¿no? Pues en ese caso habría que penalizarlo. Bueno, para los elementos metálicos, pues de la misma forma vamos a poder ver los espesores directamente en pantalla. Cuando tengamos pintura también vamos a poder verlo. ¿Qué más información nos va a dar el programa? Pues a efecto del listado, si sacamos, en ese caso voy a intentar simplificar y voy a sacar el listado, la selección de un elemento elegido, este por ejemplo, botón derecho, pues sería importante para poder tener información, sobre todo en resultados
de barras, vamos a activar la resistencia. De esa forma, pues podremos ver, bueno, la información de los espesores, los revestimientos. Bueno, vamos a poder ver los datos del fabricante que hemos elegido. Pues a nivel complementario, pues en la medición el programa suele dar la superficie. Nos faltaría quizás en un futuro, pues poder indicar en función de las caras elegidas la superficie donde tenemos que aplicar ese tipo de revestimiento. Bueno, tomamos nota como sugerencia para ser tenida en cuenta en próximas versiones. Bueno, al fin y al cabo, pues esas son las novedades que hemos querido relacionado con el fuego, que hemos querido matizar, ¿no? Que ya existe una base de datos que hemos creado y tenemos unos fabricantes que ya se han adherido a ello, que puede ser Empel, Knauf, PPG, Coating, Teminco, bueno, son bastantes. Ahora que yo recuerde, hay 7. Eso va a permitir, en función de que se acoplan otros, pues el usuario lo va a detectar directamente. Una vez dado de alta en esa base de datos, pues lo siguiente es asignar su uso para los elementos que queramos. Lo vamos a hacer en resistencia de fuego, pues aquí en ese botón. Y luego para el control de las caras expuestas con la opción barra resistencia al fuego, en función de la naturaleza de la barra, si es un genérico o no, vamos a poder cambiar las caras expuestas. Bueno, pues a partir de ahí el programa nos dará el resultado que suponemos, ¿no? Que es los espesores para esa pintura. Por mi parte, esas son las novedades que concierne la resistencia al fuego para el acero y para la madera. Bueno, gracias.